Muy buen día, hermanos. ¿Cómo estamos? Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a seguir. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12 nos toca esta mañana. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En el estudio anterior vimos que el apóstol Pablo utilizó un símil, la nodriza. En cierta manera utilizó una madre que es absolutamente importante para la hija, para el nacimiento de un hijo, para el crecimiento de un hijo. El bienestar le daba de amamantar, hacía crecer a los hijos con ternura y con cariño. En cierta manera, donde aprendimos que un verdadero líder es aquel que manifiesta esas actitudes, esas acciones que motivan profundo afecto comparado con una madre. Pero ahora el apóstol Pablo, que vamos a estudiar esta mañana, va a hacer nuevamente un contraste con un padre. El apóstol Pablo nuevamente va a hacer un contraste en las calumnias que estaba haciendo contra ellos. Y recordando que le mantuvieron una conducta ejemplar y un cuidado paternal a cada uno de ellos. He titulado el estudio esta mañana justamente, dice, actitudes paternales, y que todo el siervo de Dios debe tener para una vida ejemplar. El objetivo de esta mañana, vamos a ver la palabra de Dios, nos va a exhortar, nos va a alentar que todo siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal a aquello que sirva. En cierta manera vamos a ver entonces esta mañana que la palabra de Dios nos va a exhortar, nos va a alentar que todos los siervos de Dios deben tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal para aquellos que sirvan. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la vida ejemplar. ¿Cómo eran estos misioneros una vida ejemplar? Versículo 10, dice la palabra de Dios, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Como sabemos, los misioneros estaban siendo calumniados por los enemigos del Evangelio. Pero Pablo acá en cierta manera no tenía ninguna intención de defenderse a sí mismo. Él quería defender era el Evangelio. Por esta razón, él vuelve a recordar a los hermanos, haga memoria de cómo fue nuestro andar con ustedes. El andar de los misioneros fue un ejemplo para ellos. Porque como hemos estudiado justamente en el capítulo 1, vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y Pablo justamente dice, recuérdense cómo fue nuestro andar con ustedes. Pablo dice a Tesalonicenses, hagan memoria, porque fueron testigos de vida de ejemplos en todo. Nadie podría acusarlos a estos hermanos, porque ellos fueron de ejemplo en este lugar. Pero el interesante es que el apóstol Pablo no dice solamente ellos fueron testigos. Pablo dice que Dios es testigo también. Sabemos que los hombres miran de cierta manera lo exterior, pero Dios mira todo. Dios mira más allá, más del interior. Dios mira nuestras intenciones, nuestros corazones. Y Pablo, con una limpia conciencia, dice que Dios es testigo también. De una manera que se comportaba entre ellos, de una manera santa, justa y irreprensible. En cierta manera, hermanos, es muy hermosa y linda esta limpia conciencia que habla el apóstol Pablo.
porque Dios es testigo también. Pablo, de cierta manera, tenía una limpia conciencia, porque Dios no se puede ocultar nada de Dios. Dios sabe todas las cosas. Y Pablo, de cierta manera, dice: ustedes saben, pero no solamente ustedes, Dios también sabe de cuán santa y justa y irreprensible nos comportamos con ustedes. Y qué hermoso y qué lindo realmente que podemos nosotros vivir una vida transparente, donde sabemos que Dios sabe todas las cosas, donde sabemos que Dios no se puede ocultar nada de Dios, porque un Dios omnipresente, omnipotente, Él sabe todo. Y Pablo, de cierta manera, entendía y comprendía perfectamente esto. ¿Y qué quería decir Pablo de la manera en que comportaron? ¿Cómo era la vida de ellos? ¿Qué quiere decir santa y justa y irreprensible? Una vida, en cierta manera, santa no significa que los misioneros eran perfectos. No significa que los misioneros no tenían errores. Lo que quería decir Pablo es que eran conscientes que ellos vivían delante de Dios. Viviendo delante de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, con sus deberes que tenían dado. Eran personas piadosas y temerosas a Dios. Pablo en un momento estaba diciendo que ellos eran santos, sin pecados. Pablo que estaba diciendo que ellos eran personas piadosas y temerosas a Dios, donde ellos mismos sabían de esto y Dios era testigo. Debemos comprender de cierta manera que el significado de la palabra santa tiene que ver con separación. Pues todo creyente debe demostrar una separación del mundo. Nosotros estamos separados del mundo, de las cosas del mundo, de los principios del mundo, de la maldad y del comportamiento del mundo. Separados del mundo como correspondía a quien mismo Dios llamó para salvación y servicio. Esto quiere decir, apóstol Pablo, nosotros debemos una vida santa, una vida separada del mundo. Se debe entender muy bien que hay una diferencia en separar de aislarse del mundo. Pablo no estaba aislado del mundo, porque si era así, no podría él compartir el evangelio a los perdidos. Pero sí, Pablo estaba separado del mundo. Sus conductas, sus principios no tenían nada que ver con el mundo. Por lo tanto, que Pablo estaba queriendo acá decir, y cuando vivir de manera santa, es justamente esto: que los misioneros vivieron una vida separada del mundo, vivieron una vida plena para el compromiso con Dios. En cierta manera, esa separación también tiene que ver con la santificación, que es una forma natural de la vida de un creyente. Se debe comprender, hermanos, y entender que buscar vivir en santidad no es una opción, no es si a mí me gusta, no es si a mí me parece, es un mandato de Dios, que todo creyente, todo hijo de Dios busca vivir una vida en santificación, busca una vida santa, separada del mundo. Es algo natural de un verdadero creyente. Un verdadero creyente va a buscar crecer. Un verdadero creyente va a buscar y va a luchar con cosas en su vida. Un verdadero creyente va a querer estar junto con otro creyente y crecer juntos en conocimientos. Un verdadero creyente buscará la gloria de Dios en todo lo que hace. Un verdadero creyente va a estar siempre analizando su vida, si lo que yo estoy haciendo estoy dando gloria a Dios. Un verdadero creyente va a estar buscando siempre, va a estar analizando su vida, porque lucha con cosas adentro de sí. Está separado del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. En segundo lugar, el apóstol muestra una vida justa. Ellos vivieron de una forma santa y justa. Pablo acá habla de su integridad, de su carácter y de su conducta. Y ellos fueron de ejemplo a estas personas en este lugar. No fue solamente un charlatán que vino, trajo un mensaje y se huyó del lugar. No, él fue un ejemplo vivo y vivía lo que hablaba, lo que enseñaba. Esta era una vida justa. Él era íntegro.
tenían un carácter, una conducta y fueron de ejemplo a estos hermanos. Los misioneros fueron de ejemplo vivo del poder transformador del Evangelio, que en cierta manera capacita a toda la persona a vivir una vida justa en un mundo injusto. Estos hermanos no vivían de esta manera porque eran superpoderosos, no vivían de esta manera porque ellos eran los mejores, no. Ellos vivían de esta manera porque el Evangelio hizo parte de su vida. El Evangelio vino y transformó la vida de ellos. Por esta razón, ellos podían vivir una vida justa en un mundo injusto. Ella era una persona justa. Eran personas que no solo decían ser creyentes, pero vivía reflejando lo que decían ser. Cumplía su deber tanto con Dios como con sus prójimos. Esta era una vida justa de estos hermanos. Justamente en el versículo anterior, versículo 9, dice el apóstol Pablo: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, y os predicamos el Evangelio de Dios. Lo más obvio en una vida transformada por el Evangelio es vivir justamente de esta manera. Una vida santa y una vida justa. Una vida separada del mundo y una vida justa. Pablo y los misioneros practicaban la justicia conforme a lo que Dios determina en la palabra de Dios. Vivía justamente no solo para dar a Dios lo que corresponde, sino también actuar de la misma manera con el prójimo. Llevaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio. Aquel mensaje que impactó la vida de ellos, que transformó, ellos también querían que se transformara en otras personas, llevando el Evangelio. Vivir en cierta manera una vida justa es vivir una vida de buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Se debe entender muy bien y comprender que no somos salvados por buenas obras, pero fuimos salvados para buenas obras. Es algo natural en un creyente hacer buenas obras. Pero estas buenas obras no es para obtener o para asegurar su salvación. Estas buenas obras es una demostración de que han sido transformados por el Evangelio. Todos aquellos que son transformados por el Evangelio, que el Evangelio hace parte de su vida, viven para buenas obras. Efesios 2, 8 y 10, ¿alguien puede leer? Efesios 2, 8 al 10. Porque somos hechuras suyas, dice. ¿Para qué? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo y los misioneros vivían una vida justa, manifestando en sus vidas obras que Dios llama de buenas obras. Y eran su estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio hacía parte de su vida. No eran solamente personas que decían ser, ellos eran hijos de Dios. Eran su estilo de vida de vivir buenas obras. Hermanos, debemos entender que vivir una vida santa y justa no era algo que solamente los misioneros podían hacer. No es algo que solamente los líderes pueden hacer. O solamente aquellos creyentes de aquella época eran superpoderosos. Debemos recordar en cierta manera que la vida de estos hermanos no era fácil. Los misioneros tampoco vivían una vida fácil, pero ellos vivían una vida justa y santa. Acuérdate que los misioneros fueron injustamente golpeados, fueron presos, apedreados, pero ¿qué hicieron ellos? Huyeron, continuaron predicando el Evangelio. Esta manera de vivir es un resultado de un nuevo nacimiento.
Es el resultado de una vida regenerada. Es vivir una vida justa. Por lo tanto, es la manera que todo creyente debería vivir. No es solamente tus hermanos, no es solamente los misioneros. Debe ser una conducta que todo creyente debe vivir. Una vida justa y santa. En cierta manera, con Cristo estamos capacitados para hacer esto. Un hombre natural es imposible, va a empezar, pero tarde o temprano va a dejar, porque está haciendo por sus fuerzas humanamente. Pero con Cristo estamos capacitados para hacer buenas obras, porque Él es nuestro gran ejemplo. ¿Alguien puede leer 1 de Pedro 2, 21 al 25? 1 de Pedro 2, 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, y saliendo del engaño en su boca, y cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba la causa que busca justo, y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya vida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Pues para esto fuiste llamado, dice. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo que ellos vivían vidas en Cristo. Realmente su andar era una muestra que estaba en Cristo. Que se despojaron del viejo hombre y se vistieron del nuevo hombre. Esta es la manera de comportarse de un creyente. Se despojan del viejo hombre y se visten del nuevo hombre en Cristo Jesús. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hemos despojado del viejo hombre. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán justa y santa andamos con medio de ustedes. Separados del mundo, viviendo la justicia de Dios. Y esto, hermanos, es vivir una vida justa. Es una identificación con Cristo. Es un andar en buenas obras. Dios dispuso las buenas obras en la vida de los creyentes, pues es un estilo de vida y conducta de un creyente. En cierta manera es algo consecuente a mi fe. Si yo digo ser un hijo de Dios, mi conducta tiene que ser de esta manera. Es algo natural, es algo obvio y corresponde a todos aquellos que dicen ser hijos de Dios. Vivir de una manera santa y justa. Y por último, el apóstol Pablo dice: irreprensible. Vivimos entre ustedes santa y justa y irreprensible. Los enemigos de esta manera estaban acusando a los misioneros, pero nadie podía comprobar las acusaciones. ¿Por qué? Porque los misioneros se comportaron santa y justa. No tenía nada en que ser señalados estos misioneros. La santidad y la justicia constituyen un testimonio positivo de los misioneros. Ellos vivieron de tal manera en Tesalónica que nadie podía reprender a ellos, ni acusarlos, a no ser que se recurría a calumnias y a mentiras. Sus comportamientos fueron irreprensibles.
no tenía de dónde agarrar a ellos para ser acusados o ser señalados. En cierta manera debemos entender y comprender que la mayoría de los ancianos y pastores, de una manera u otra, estarán en la mira de los maldicientes, frente a mentiras y intentos para descalificarlos. ¿Por qué es así? Porque es trabajo de Satanás. Satanás quiere derribar y quiere avergonzar el nombre de Cristo. Por esta razón, muchas veces los líderes, los ancianos, están en la mira de los maldicientes, de los mentirosos, de aquellos disfrazados de ovejas. Porque el trabajo de Satanás, él quiere derribar, él quiere avergonzar el nombre de Cristo. Y una iglesia es muy avergonzada cuando un líder cae en pecado. Es avergonzoso y se avergüenza el nombre de Dios. Pero debemos entender que no es solamente los ancianos que están propensos a esto. Todos los creyentes, porque estamos en una lucha espiritual. Todo aquel que es hijo de Dios vive una lucha constante. Por lo tanto, no es solamente los líderes que están propensos, todos nosotros estamos propensos a esto. Los creyentes están en la mira del mundo. Los mundos están mirando a nosotros, cómo nos comportamos, qué hacemos. Créanme ustedes, un domingo se abre la iglesia, vos pensás que los vecinos no se van a dar cuenta qué pasó. Un domingo ustedes no se vienen a la iglesia, vos pensás que los vecinos ustedes, ¿qué pasó? No se fue a la iglesia. Porque estamos en la mira del mundo. El mundo nos está observando, nos está mirando a nosotros. Por esta razón el apóstol Pablo escribió a su hijo espiritual, según Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Estamos en la mira, hermanos. Todos aquellos que quieren vivir una vida piadosa en Cristo van a ser padecidos persecuciones, porque estamos viviendo una lucha espiritual. El propio Señor Jesús también ha advertido a sus discípulos. Mateo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo tanto, podemos ver que la palabra de Dios nos advierte que vamos a ser perseguidos. En cierta manera, si somos perseguidos, en cierta manera estamos haciendo bien el trabajo, porque Satanás va a hacer toda la manera de derribarnos. Por lo tanto, lo que Pablo estaba queriendo decir acá a los tesalonicenses: hagan memoria, recuerda un poco de cómo anduvimos con ustedes. No hagan caso a las columnas, las mentiras que están diciendo por ahí, porque ustedes saben cómo nos comportamos con ustedes, santa y justa y irreprensible, trabajando y predicando el evangelio de Dios. Por lo tanto, no hagan caso, porque ustedes saben, y Dios es testigo de la manera en que comportamos con ustedes. Y qué lindo, qué hermoso realmente, hermanos, que en nuestras vidas podríamos ser así. Donde personas calumniando por nosotros una limpia conciencia, podemos decir: ah, porque ustedes saben cómo me he comportado con ustedes. Y esto está diciendo el apóstol Pablo a estos hermanos. No se preocupe, deje que hablen. No hace falta defender, porque ustedes saben de qué manera comportamos con ustedes. Hermanos, debemos entender que el siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal a aquellos que sirven. Todo siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar, y esto el apóstol Pablo está diciendo. En segundo lugar, vamos a ver el cuidado que tenía el apóstol Pablo, el cuidado paternal que tenían los misioneros con estos hermanos. Versículos 11 y 12. Volvemos a Tesalonicenses, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: así como también sabéis de qué modo
como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo, en los versículos anteriores, versículo 7, usó una comparación, usó un símil. La nodriza. Y ahora Pablo va a utilizar el Padre. Y nuevamente Pablo dice, vuelve a decir a los filipenses, hagan memoria. Pues ellos sabían con santa y justa reprensión y vivieron entre ellos. Pero también Pablo sabía y hacía recordar, yo me fui como un padre para ustedes. Viviendo y dedicando un amor paterno. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos. En el versículo 7, Pablo utiliza la comparación de una nodriza, una madre que alimenta, da afecto, cuidado a sus hijos pequeños. Y ahora Pablo va a utilizar la figura de un padre. La ilustración que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a enseñar es algo que todo líder debe tener. La actitud de una madre que cuida, protege y alimenta a sus hijos pequeños. Pero también como un padre que se enmarca por su autoridad, que conduce la vida de sus hijos hacia la madurez con amor y disciplina. En cierta manera era y continúa siendo el deber del padre. Guiar, instruir a sus hijos. Dios ha establecido a los hombres como cabeza del hogar. Es deber nuestro en ser ejemplos y guía a nuestros hijos. Vemos algunos ejemplos, algunos pasajes que dejan en claro esto. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios. Esto, pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 6. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarse y cuando te levantes. Pueden anotar, aquellos que les gusta anotar, Proverbios 4, versículos 1 a 4, también muestra la enseñanza del Padre. Proverbios 4, 1, 4. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hay muchos más versículos que podemos leer sobre esto. Por lo tanto, no hay duda que Dios quiere que los padres seamos de ejemplo. Maestro de la palabra de Dios a cada uno de nuestros hijos. Por esta razón, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, utiliza ese símil como la nodriza y el padre. ¿Por qué? Porque todo siervo de Dios debe vivir con toda la ternura y cuidado de una madre que hace con sus hijos, pero a la vez la disciplina y la guía del padre. También podemos destacar el trato personal que tuvo el apóstol Pablo para con estos hermanos y tesalonicenses. Dice lo que dice la palabra de Dios: exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Pablo tenía un trato ejemplar, como corresponde a un padre con sus hijos. Él daba atención a cada uno. Y no solo atención, él daba ejemplo a cada uno de ellos. Así debe ser cada padre con sus hijos. Debe ser ejemplo a cada uno de sus hijos.
Pablo vivía de un modo ejemplar, dando ejemplo de vida y modelo a seguir a aquellos que estaban a su cuidado. En cierta manera, entonces, el siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal de aquellos que sirven. ¿Y cuál era aquel cuidado que tenía el apóstol Pablo como un padre? Primero, exhortar. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortamos. El primer deber que el apóstol Pablo tenía con estos hermanos era exhortar. Es interesante muchas veces esa palabra exhortar. Cuando nosotros hablamos de exhortar, para muchos es plagueo. Pero en la realidad la palabra exhortar significa totalmente al contrario. Es un ruego, es alentar, es infundir ánimo. Por lo tanto podemos ver que el primer deber de un siervo de Dios justamente es exhortar, alentar e infundir ánimo. Es interesante que el apóstol Pablo dice, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Pablo y sus compañeros durante el día trabajaban en sus trabajos seculares, para su sustento, para no ser gravoso para estos hermanos, pero también predicaba y enseñaba. Pablo y los misioneros pastoreaban a cada uno conforme sus necesidades, con el fin que ellos vivían la vida cristiana, conforme Dios demanda. Pablo, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de todas las ocupaciones, él tenía tiempo para tratar a cada uno en forma particular. Y esto muestra a nosotros un interés personal y cuidado que tenían los misioneros para los nuevos convertidos. Él exhortaba y consolaba a cada uno de ellos. Además podemos ver que ese verbo exhortar se encuentra en un modo presente. Eso significa que el apóstol Pablo continuamente hacía esto. Era algo presente en su vida, no era algo que él hizo o algo que él hacía de vez en cuando, no, continuamente, permanentemente. Era algo que estaba presente en la vida de una manera personal. A cada uno los misioneros exhortaban, alentaban constantemente. Se debe de cierta manera entender, hermanos, que exhortar no significa ejercer autoridad como un dictador. Pablo no paraba y decía, hagan porque yo digo. Muchas veces el mundo está acostumbrado con el dicho, haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero el apóstol Pablo exhortaba a estos hermanos tesalonicenses en amor como correspondía a un padre. Vivir una vida ejemplar para que pueda ser imitado. Pablo de ninguna manera decía, usted haga lo que yo digo. No, Pablo vivía lo que él decía, siendo de ejemplo a estos hermanos. El ministerio que llevaba Pablo no era un ejercicio de autoridad en busca de una obediencia ciega, una obediencia incondicional. Totalmente al contrario, Pablo procuraba la correcta orientación, como demanda la palabra de Dios. Por esta razón, Pablo exhortaba y enseñaba y instruía a estos hermanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan dar una vida cristianamente correcta. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana da ejemplo de cómo debemos ser. Es como muchas veces yo digo, cuando uno estudia y prepara unos sermones, el primero que es beneficiado es aquel que está estudiando. Aquel que estudia primero beneficiado. Aquel que está estudiando es primero ser exhortado. Y cuando estuve preparando ese estudio de esta manera, fui exhortado por la palabra de Dios. Y fui llamado a mirar, a analizar mi vida. ¿Estoy realmente siendo como ese siervo como fue el apóstol Pablo? Ejemplo de conducta. Dios deja en cierta manera una gran tarea para todos nosotros, donde podemos analizar y preguntarnos cómo estamos,
¿Cómo estamos viviendo la vida? Puedo tener esa limpia conciencia y decir, Dios es testigo de cómo vivo. O sea que yo puedo ir y realmente decir, vivo una vida justa y santa, porque Dios es testigo. Dios, de cierta manera, en esta mañana nos deja a nosotros una gran tarea. Principalmente para nosotros, Pablo y Valir. Pues todo siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar. Una vida de ejemplo. ¿Para qué? Para que otros puedan seguir nuestros pasos. Y también deberes como padre hacia su hijo. Porque Dios ha colocado a los ancianos para cuidar, guiar e instruir a sus hijos. Este es el deber de los ancianos. Dios ha establecido los ancianos en la iglesia para guiar e instruir a sus propios hijos. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. En esta mañana, este estudio nos exhorta a nosotros. Debemos entender, hermanos, que no es fácil. Es un trabajo, es una responsabilidad muy grande. Y un día tenemos que dar cuenta de cómo guiamos a su pueblo. Un día tenemos esperanza de Dios y vamos a ser juzgados por Dios cómo guiamos a su pueblo. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios. El rebaño no es mío, no es de Pablo, es de Dios. Y un día vamos a tener que estar sentados frente de Dios y vamos a ser juzgados de cómo guiamos a su pueblo. No es un cargo de jerarquía, no es un cargo de poder, en cierta manera es un llamado de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta de este llamado. Es una responsabilidad tremenda. Pero en cierta manera no es una responsabilidad solamente para los ancianos. También una responsabilidad para todo hijo de Dios. Para los hijos de Dios también hay responsabilidad. Porque un día también darán cuenta ustedes cómo obedecer a sus pastores. Un día tendrán frente a Dios y van a tener que ser juzgados a Dios cómo obedecieron a las instrucciones y la guía de sus pastores. Porque Dios demandará también de ustedes cómo fueron obedientes a las instrucciones y guías de sus pastores. Porque nosotros no estamos aquí por estar nomás. Estamos porque debemos velar por la alma de ustedes. Y por esta razón podemos ver que el apóstol Pablo dice a estos hermanos que los exhortaban, los consolaban, porque Pablo cree que estos hermanos andaban dignamente. Porque Pablo sabe que un día estará frente al Señor y va a ser juzgado de cómo manejó. Hebreos 13:12 dice, no busque, yo leo nomás, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No es solamente deber de los ancianos. Por supuesto, a nosotros nos cae mucho más de peso, pero ustedes también serán juzgados un día de cómo llevar una vida. Pablo y los misioneros estaban alentando, le estaba enseñando, le estaba guiando a estos creyentes. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida santa y justa. Y tanto fue así que estos hermanos fueron de ejemplo. Dejaron de servir a los dioses para servir a un Dios vivo y verdadero. Y hemos ya estudiado en el capítulo 1. De tal manera ellos fueron ejemplo a todos los macedonios. Porque partieron de ellos divulgar la palabra del Señor, extendieron el evangelio y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. El siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal
de aquello que sirve. Podemos ver entonces el apóstol Pablo exhortaba a estos hermanos. Tenía el deber de exhortar a ellos como padres. En segundo lugar, Pablo les consolaba a estos hermanos. El segundo deber entonces del apóstol que reflejaba paternal era consolar. Además de animar a los hermanos de Tesalonicenses en vivir una vida justa y santa, el apóstol consolaba a estos hermanos. Tenemos que recordar que vivir en esta época era difícil. Recibir la palabra de Dios en medio de gran tribulación a estos hermanos. Situaciones que solamente trajeron desánimo. Situación social contra los cristianos era compleja y difícil. La persecución, en cierta manera, era algo común de los cristianos en esta época. Pasaban, en cierta manera, por situaciones muy desalentadoras. Y fue allí donde estaba Pablo invirtiendo tiempo con ellos. Esta es una de las razones que es imposible que el apóstol Pablo haya pasado 3 semanas nomás en este lugar. Es imposible que Pablo hizo todo lo que hizo solamente en 3 semanas. Y esto nos muestra que Pablo estuvo más tiempo con estos hermanos, les consolando a ellos, porque era difícil la situación de ellos. Pablo y los misioneros exhortaban y consolaban a cada uno de ellos. Y nuevamente acá el verbo consolarnos se encuentra nuevamente en presente, dando una muestra que los misioneros consolaban constantemente, algo continuo de una manera personal a cada uno de ellos. Pablo consolaba, Pablo enseñaba la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el mejor consejo que una persona puede recibir en momentos difíciles. Por la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero podemos fijar que Pablo, además de todas sus ocupaciones, y seguro agotador de trabajo que él hacía, encontraba tiempo para consolar a cada uno de una manera particular. Debemos entender que el verbo consolar debe entender que da un significado de venir al lado, llevando la ayuda necesaria a cada uno de ellos. Pablo estaba ahí del lado de ellos, los consolando, le ayudando a ellos. Sería en cierta manera un trabajo similar que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Está ahí el Consolador junto con nosotros, viviendo en nosotros. Y este era el trabajo del apóstol Pablo y de los misioneros de una manera personal, de una manera individual, alentando y animando a cada uno. Por esta razón, todo pastor debe y es necesario conocer a sus miembros. Por esto, en cierta manera, estamos haciendo el estudio de membresía en la iglesia, para formalizar la membresía local. Además de ese video, pues ya hemos estudiado sobre la membresía, que la Biblia enseña sobre la membresía, pero es algo que ayuda también a saber quiénes son miembros de la iglesia local. En cierta manera, tener una membresía ayuda a los ancianos de la iglesia en saber quiénes son los miembros, que debemos cuidar, que debemos alentar, que debemos animar. Es imposible, en cierta manera, ejercer un ministerio pastoral en la ignorancia de quiénes son los miembros, de que ni los ancianos ni la iglesia sepan quiénes son los miembros de la iglesia local. Es un trabajo difícil. En cierta manera podemos ver claramente, bien claro, pues Pablo dice, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Ahora, ¿quiénes son ese cada uno de nosotros? ¿Se refería a todos de la ciudad? A cualquiera que estaba en la calle, Pablo se iba y consolaba, exhortaba. Vení, te voy a consolar. No eran todos. Versículo 1, Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, dice. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos.
Versículo 13, el final del versículo 13. Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14, porque vosotros, hermanos. Por lo tanto, podemos ver claramente que el apóstol Pablo y los misioneros exhortaban, consolaban a los hermanos, los creyentes. No consolaba y exhortaba a todos, pero sí a aquellos que han nacido de nuevo. Cada anciano pastor debe conocer sus ovejas, sus características personales de cada uno, la situación individual de cada familia y personas que componen la iglesia. Por esta razón es importante tener una lista de los miembros de la iglesia, porque debemos cuidar las ovejas de Dios. Es decir, es gran la responsabilidad, pero los hermanos. Esto no significa que el trabajo es solamente de los ancianos, es un deber de todos. El cuidado de la oveja de Dios no es solamente de los ancianos, es un deber de todos nosotros. Por esta razón, vuelvo a decir, es importante la membresía de la iglesia, para que podamos saber quiénes son miembros, a quién debemos cuidar, proteger, consolar, exhortar, porque es un deber de todos. Pues, por supuesto, a nosotros nos va a caer más encima. Pero de cierta manera, la responsabilidad es de cada uno que compone el cuerpo de la iglesia local. Ustedes no están exentos. Dios también va a pedir cuenta a ustedes de cómo cuidar, cómo animar a los hermanos unos a los otros. Acompáñenme conmigo en Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, 23. Dice la palabra de Dios: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Como sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Para aquellos que de cierta manera están gustando el estudio o que nos están exhortando a nosotros, ahora podemos ver que la palabra de Dios también exhorta a cada uno de nosotros. Cada uno que compone el cuerpo de la iglesia tiene la obligación, el deber de estimularnos en el amor. La responsabilidad de la congregación delante de Dios. Pero la palabra de Dios enseña que la responsabilidad es un deber de todos. Por eso dice, consideramos unos a otros. Dice el autor de Hebreos, y ahí no es solamente los ancianos, somos todos los que estamos sentados acá, en este banco, que pertenecemos a la familia de Dios, o que queremos hacer parte de la membresía de la iglesia local. Es una responsabilidad de todos. Tiene el deber y la obligación de considerar unos a otros. ¿Para qué debemos hacer esto? Para estimularnos en el amor y en buenas obras. Estamos siempre repitiendo las mismas cosas. No somos salvados por buenas obras, pero somos salvados para buenas obras. Estimularnos en amor, en nuestras buenas obras, exhortando unos a los otros. Por lo tanto, es un deber de cada hijo de Dios, de cada miembro que hace parte de la iglesia local, estimularnos en amor, exhortarnos unos a otros. El siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal a aquellos que sirvan. Y el apóstol Pablo muestra su deber: exhortar, consolar y por último, encargar.
El tercero cuidado paternal que deben tener todos siervos de Dios es encargar. Ahí está la palabra de Dios: os encargábamos que anduviese como es digno de Dios. Podemos ver que las tres acciones de los misioneros se encuentran en un modo presente. Exhortamos, consolamos y encargamos. En cierta manera, eso está indicando que los misioneros hacían algo continuamente. Era algo presente en sus vidas. Y como hemos visto, de una manera personal, de una manera individual. Pablo encarga a estos creyentes no solo con palabras o con exigencias, como un dictador, pero Pablo encargaba a estos hermanos con su propia vida, con su ejemplo de conducta que mantuvo entre ellos. Su ruego era demostrando una vida santa y justa. Pablo utilizó su propia experiencia con el Señor y le daba un encargo a estos hermanos, que anduviesen como es digno de Dios. Versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo tanto, así como Pablo tenía este propósito, la palabra de Dios tiene el mismo propósito para nosotros hoy en día. Para que cada uno de nosotros que hacemos parte de la membresía local de la iglesia o pertenecemos a la familia de Dios, vivamos vidas que glorifiquen a Dios. Que reflejamos lo que decimos ser hijos de Dios. Debemos ser sal y luz en un mundo de la oscuridad. Así como de cierta manera me imagino que cada padre tiene orgullo de sus hijos cuando saca buenas calificaciones en la escuela, en el colegio, o cuando se comportan bien, o cuando va creciendo, se casan bien, con personas temerosas a Dios, personas que quieren servir a Dios juntos como pareja. ¿Quién padre no estaría orgulloso de un hijo así? Alegre. Y estoy seguro que es un deseo de todo padre ver su hijo creciendo en el Señor, haciendo las cosas correctas, y cuando tenga su familia repite lo mismo por la gracia de Dios. Es un deseo, creo que todo padre quiere esto para sus hijos. Y de la misma manera, en nuestro Padre Celestial quiere recibir la gloria a través de sus hijos. Y justamente este era el propósito del apóstol Pablo, pues él se comportó de una manera santa y justa, siendo de ejemplo a estos hermanos. Pablo fue como una madre que cuidaba con ternura a sus pequeños, pero también como un padre que encargaba la conducta y instruirlos a sus hijos. Pues todo hijo debe aprender a caminar y para él deben tener buenos ejemplos. Pablo estaba amonestando a estos hermanos que anduviesen como es digno del Señor, pero no como una dictadura, con ejemplo de su vida. Pablo era un ejemplo para estos hermanos tesalonicenses, para que ellos puedan vivir una vida digna del Señor. Y estos hermanos no es exclusivo para tesalonicenses, es algo totalmente aplicado para cada uno de nosotros. Dios demanda, Dios exige, Dios ruega que sus hijos comporten dignamente, que vivan una vida reflejada lo que dicen ser. Todo creyente debe vivir una vida digna de Dios. Anoten para poder leer en la casa 1 de Pedro 1, 14 a 16. Voy a leer, pero anoten: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él andó.
Colosenses 1:10. Filipenses 1:27. Y podemos ver claramente en estos versículos que la palabra de Dios enseña que todo creyente debe vivir de una manera digna. Nos dice algunos, todo creyente debe vivir de esta manera. Que su respaldar, su andar, su vida debe ser de esta manera, como un hijo de Dios. Todo nacido de nuevo tiene que haber cambios en su vida. Es imposible un creyente ser igual que antes. Al menos no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra totalmente al contrario. Que un hijo de Dios debe vivir santa y justa y irreprensiblemente. Que todo creyente debe caminar como es digno de Dios. No importa el lugar, no importa las actividades, la situación. La santidad es el único modo de vivir dignamente delante de las personas y de Dios. No existe vida cristiana los domingos. Somos creyentes 24 horas del día. No existe creyente solamente acá. Somos creyentes en todo lugar. Al menos es lo que enseña la palabra de Dios. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Y damos gloria a Dios en nuestro andar, en nuestro testimonio. Porque justamente el andar en nuestro testimonio muestra testimonio. Nuestro andar será reflejado, manifestado externa lo que hay en nuestro corazón. Si mi manifestación externa no refleja, difícilmente. Porque nuestro andar es una manifestación externa lo que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, hermanos, fuimos creados para dar gloria a Dios. Dice el versículo 12, y os encargamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Éramos esclavos de pecado. Vivíamos en nuestros deleites, en los deseos de nuestras carnes. Pero Dios, en su gracia, en su infinito amor, que nos llamó. Y todo aquel que obedeció a este llamado, arrepintiéndose y creyendo en la obra de Cristo, tiene que andar como es digno de este llamado. Pues pone en manifestación quien verdaderamente somos. No existe mitad. No existe mitad creyente, mitad del mundo. O sos o no lo sos. Y si te enseñaron así, la palabra de Dios muestra que no es así. O sos un hijo de Dios o no sos un hijo de Dios. No existe medio término. El cambio debe ser evidente y muestra una verdadera conversión. Un verdadero convertido, hay cambio de direcciones. Como acabamos de ver, el apóstol Pablo vivía de manera santa. No es que vivía sin pecado, pero vivía apartado, separado. Pues un pecador, cuando cree en Cristo, produce cambio de esfera de vida. De modo que es liberado del poder de las tinieblas y es trasladado al reino de su Hijo amado, que os llamó a su reino y gloria. Colosenses 1:13 dice la palabra de Dios, y cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Colosenses 1:13-14. Somos librados de la potestad de las tinieblas y somos trasladados al reino de su Hijo por la sangre de Jesucristo. No vamos a entrar acá en discusión sobre el reino de Dios, pues ya hemos estudiado esto en el Sermón del Monte. Sabemos que el reino de Dios, el reino de los cielos, fundamentalmente es lo mismo. El acceso al reino de Dios viene a través del nuevo nacimiento. Por lo tanto, todo cristiano está trasladado al reino de Dios. Y por esta razón tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Pero así también trae responsabilidades y obligaciones.
que es vivir dignamente. Vivir una vida justa y santa. Por esta razón, Pablo solicitaba a estos hermanos: vivan dignamente. Les recuerda su posición espiritual que se encontraba en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, lo que acabamos de estudiar es totalmente aplicado para nosotros, si es que realmente son creyentes. Si somos realmente creyentes, lo que acabamos de estudiar es algo totalmente aplicado para nosotros. Y si aún no son creyentes, Dios llama al arrepentimiento. Dios llama a que obedezca al Evangelio. Es un llamado de arrepentimiento y creer en Cristo, en su obra, en su cruz. Porque todo siervo de Dios debe tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal a aquello que sirve. La palabra de Dios en esta mañana nos muestra a nosotros el ejemplo de cómo debe ser un siervo de Dios. Todos los siervos de Dios deben tener una conducta ejemplar y un cuidado paternal a aquello que sirve, que incluye exhortar, consolar y encargar que andan dignamente. Todos los siervos de Dios deben ser administradores fieles, madres amorosas y padres cuidadosos. También vimos la responsabilidad no es solo de los ancianos, pero sí de todos. Pues fuimos llamados a vivir una vida santa y justa. En cierta manera, yo no sé cuál es tu condición, pero la palabra de Dios en esta mañana nos anima que debemos vivir una vida digna de Dios. Que debemos ser lo que decimos ser hijos de Dios. Ser luz y sal en un mundo de la oscuridad. Dios demanda que todos sus hijos vivan una vida que glorifique a Él. Y este es el propósito de nuestra salvación. Vivir vidas que glorifiquen a Él. Si usted está sentado hoy ahí, no vive una vida de esta manera. No vive una vida que glorifica a Dios. Vive una vida solamente para sí, solamente para tus deseos. Arrepiéntate. Reconozca tus pecados, tu condición. Porque la palabra de Dios dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntate y cree en Cristo, es suficiente. Él vino a este mundo, se hizo semejante a nosotros. Nació de la Virgen María, creció como nosotros y murió en la cruz. Aquella cruz fue cargada la ira de Dios. Una persona que no conoció el pecado, pero se hizo pecado por amor a nosotros. Muriendo en aquella cruz para pagar la deuda de ustedes y mis deudas. Para que podamos vivir esa vida digna. Para que podamos vivir una vida santa y justa. No vivimos una vida santa y justa con nuestras fuerzas. Vivimos una vida santa y justa porque Él murió en la cruz, pagando nuestras deudas. Pero no ha quedado muerto, al tercer día ha resucitado. Está sentado a la diestra de Dios Padre y ha prometido que un día vendrá a buscarnos a nosotros. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Que nos ayude a cada uno de nosotros a tener una conducta ejemplar, de ser ejemplos para aquellos que nos miran y aquellos que nos siguen. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana alentarnos y exhortarnos con tu palabra. Que todo tu Santo Espíritu pueda levantar a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos analizar nuestras vidas. Cada uno de nosotros podemos preguntarnos cómo estamos, Señor. Tú demandas, tú exiges que nosotros vivamos una vida digna, Señor. Una vida justa, santa y irreprensible, Señor.
Gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que están hoy acá, que somos exhortados, somos alentados con tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda quebrantar a cada uno de nosotros, analizarnos y mirar nuestras vidas. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús.